Bienvenidos y bienvenidas esta noche a esta masterclass. Estamos dando acceso a más personas que nos acompañarán. Yo soy Freddy Estrada, ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Alejandro Rosales Mondragón y el equipo de Serendipity que nos apoyará en esta masterclass. Vamos a esperar unos minutitos para que arranquemos con el contenido. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Si acabas de ingresar a esta sala de Facebook, te damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos dando acceso a más personas que nos acompañarán esta noche. Ya está con nosotros el maestro Alejandro Rosales. Y bueno, vamos a dar unos minutitos en lo que estamos al 100 para arrancar con esta masterclass lo más puntual posible. Te pedimos, por favor, si nos puedes apoyar poniendo en silencio tu micrófono y abriendo tu cámara para que la charla, para que la conferencia de esta noche sea un poco más dinámica. Y bueno, eso es lo que te pedimos y en unos minutos más comenzamos. Bien, pues buenas noches, muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan aquí desde esta sala de Facebook. Estamos de verdad muy contentos el equipo de Serendipity, que estamos aquí, que estamos formando parte de este proyecto que desde hace 14 años desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y para toda la República Mexicana hemos trabajado en temas de formación y de desarrollo humano. Comenzamos siendo un espacio psicoterapéutico. Mi socia Ana Ballinas lo abrió como un consultorio psicológico y rápidamente empezó a colaborar con algunas asociaciones civiles, escuelas, instituciones de gobierno, dependencias, empresas incluso, en el área de la capacitación, atendiendo a grupos de temas específicos y proponiendo algunas conferencias, charlas o capacitaciones directas a otro tipo de personas que así lo solicitaban. Y bueno, nosotros tenemos la gran fortuna de que toda nuestra formación académica, todo lo que hoy en día nosotros ofrecemos en Serendipity, está o tiene más bien el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, que es nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado. Y bueno, la realidad es que hoy en día tenemos 33 programas, 33 diplomados en línea que impartimos a lo largo de todo el año y 9 seminarios que también estamos moviendo de manera continua en temas que son bastante vanguardistas y temas que son próximos a la práctica que cada uno y que cada una realiza desde los espacios en donde nos movemos como profesionales. Hemos hecho eventos presenciales aquí en la ciudad de Querétaro, en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en el norte, en Guatemala. Y bueno, hemos llevado antes de la pandemia y después de la pandemia a espacios particulares, a ponentes internacionales, a ponentes mexicanos y mexicanas a hablar de manera contemporánea de algunos temas. Y bueno, hoy en día contamos con la fortuna de que más de 6,500 personas se han graduado de algún diplomado a lo largo de toda nuestra historia, de que podemos tener o podemos decir y presumir que tenemos presencia nacional y también en otros países de Centro y Sudamérica, y que muchos de nuestros docentes son investigadores o investigadoras de talla internacional, como el que tenemos el día de hoy, esta noche. Y bueno, Serendipity a lo largo de un par de años ha organizado este tipo de actividades, regularmente un horario que nos queda más cómodos a la mayoría de los profesionales, y esta noche daremos inicio a nuestra primera masterclass del mes de mayo, y vamos a hablar acerca de depresión en la infancia y en la adolescencia, y para eso tenemos la presencia del maestro Alejandro Rosales Mondragón, de quien me voy a permitir leer un poco de su currículum. Él es maestro de estudios culturales por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, es licenciado en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, ha colaborado como psicólogo clínico y coordinador educativo en distintos proyectos de diagnóstico e intervención en instancias públicas y privadas, realizó una instancia de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en donde colaboró como docente invitado en la materia de sociología de la industria, abordando temas inherentes a la identidad colectiva, discapacidad y discriminación laboral. De igual forma, participó en el grupo de investigación de estudios sociales sobre la discapacidad en el seminario de Cuerpo, Discapacidad y Posmodernidad, y actualmente es docente de CEUNACH y UNICH, y tiene práctica clínica, casi todos los días atiende desde la ciudad de San Cristóbal a niños, niñas y adolescentes, y a él tiene una orientación psicoanalítica, y bueno, es amigo mío y docente de Serendipity desde hace ya muchos años. Bienvenido, Alejandro. Pues muchísimas gracias, Freddy. También para mí es
Un grandísimo honor, pues, ser tu amigo, formar parte de este equipo. Y nuevamente, aunque bueno, ya lo he hecho con anterioridad, pero pues externo mi felicitación, ¿no? Por estos 14 años, la verdad es que, como digo, se dice fácil, pero es súper complicado, ¿no? Estar a la vanguardia y siempre, ¿no? Buscando, pues, estar, pues, siempre interesados en la formación, ¿no? Y además que creo que también pues la cantidad de alumnos habla, ¿no? También de pues, la calidad de programas que ustedes ofrecen, ¿no? Así que pues me da mucho gusto en poder colaborar con ustedes, pues de por sí y el día de hoy también, ¿no? Entonces, pues comenzamos. Comenzamos. Ale, nada más te interrumpo Dime. tantito. Les invito, por favor, a que todos tengan su micrófono en silencio y si quieren abrir sus cámaras sería genial para que esta plática de repente no sea medio rara con puros nombres, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Freddy. Muy bien, bueno, en un momento más voy a compartir mi pantalla. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre la depresión en la infancia y la adolescencia. Como bien dijo Freddy, pues tengo una perspectiva orientada psicoanalíticamente. Sin embargo, me gustaría pensar en la depresión y la psicopatología desde diferentes puntos de vista, ¿no? Además, también pensarla en la infancia y en la adolescencia, pues también tiene ciertos retos. A veces los manuales, aunque traen pues información muy importante, se les escapa en algunas ocasiones pues cierta singularidad. Otro punto, ¿no? Que tanto los manuales, las diferentes perspectivas, híjole, con el paso del tiempo, no es que sean obsoletos, pero creo que desde hace unos 10 años para acá o un poquito más, los cambios también se han dado a una velocidad pues impresionante. La sintomatología que podemos ver en el consultorio en niños y adolescentes también va cambiando. Por supuesto que el uso de las redes, de los videojuegos, las diferentes formas en que se establecen las relaciones entre la familia, pues han cambiado. Y esto hace que también las manifestaciones psicopatológicas dentro del consultorio, pues se vayan modificando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar partiendo de una concepción general sobre la psicopatología y posteriormente nos vamos a ir introduciendo a la definición de la depresión desde los diferentes puntos de vista. Entonces, vamos a comenzar. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se ¿Sí? logra ver. Sí, sí Perfecto, se ve. muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, antes de pensar en las diferentes posiciones de la psicopatología, me gustaría conceptualizar un poquito eso que es la mente, ¿no? Parece que todos sabemos qué es la mente, pero conceptualizarla a veces pues parece un poquito complejo, ¿no? Podemos pensar en un primer momento, ¿no? En el cerebro, ¿no? El cerebro tiene toda una composición anatómica, estructural, funcional, pero la mente no se agota únicamente en el cerebro, sino la mente tiene que ver con la forma en que se organizan todas estas conexiones, ¿sí? Y en la manera en que funcionan. Entonces, la mente en sí misma no la podemos atrapar desde un punto de vista anatómico. Esto no quiere decir, por supuesto, que el cerebro no incida, pues claro que sí, ¿no? Incide en la configuración de la mente, pero la mente va un poquito más allá en la forma en que el mismo sistema nervioso se puede relacionar con el medio. No me quiero detener demasiado en esto, pero bueno, les recomiendo algunos artículos de Roger Bartra o de Antonio Damasio, que nos van a explicar pues esta conformación de la mente, ¿no? Ahora, la mente también tiene diferentes esquemas, ¿no? La mente no hay que, así como no hay que nosotros equiparar la mente al cerebro, tampoco podemos equiparar la mente a la conciencia. Hay una parte de la mente, pues, que no es consciente y que es lo que a mí especialmente me ha interesado, ¿no? ¿Por qué me interesa, digamos, la parte inconsciente? Porque tiene que ver con todos aquellos elementos que no alcanzamos a percibir, inclusive cuando somos muy pequeñitos, ¿sí? Hay un montón de cosas que nos pasan, un montón de historias que nos atraviesan, de las cuales probablemente no tenemos memoria, pero sensorialmente claro que podemos recordar. Yo creo que a todas ustedes les ha ocurrido en algún momento que nos empezamos a poner pues nerviosos o que de repente podemos empezar a tener una crisis de angustia sin siquiera saber por qué rayos nos está ocurriendo. Probablemente tiene que ver con algunas experiencias, no a nivel consciente, pero muy probablemente a nivel sensorial. Bueno. Entonces, pensando que existe la mente, que existe el cerebro, el sistema nervioso, que existe la conciencia y el inconsciente, la psicopatología, ¿sí? Se puede pensar, por lo menos yo los invitaría a pensarlo
desde 3 puntos de vista, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Desde un punto de vista descriptivo, como nos vienen los manuales en el CIE-10 o en el DSM-5. ¿Qué es lo que hacen estos manuales? Pues decirnos, ¿no? De manera muy esquemática, a través de los criterios diagnósticos, qué vamos a entender por depresión, ¿sí? Entonces describen determinado tipo de fenómeno a partir, bueno, de determinado tipo de muestras tomadas a su vez de un universo de la población y, bueno, derivan en cierto tipo de descripciones como muy concretas, ¿no? Bueno, entonces ese sería el punto de vista de la psicopatología descriptivo, ¿sí? Hay otros estudios sobre la psicopatología que tienen que ver con la dimensión experimental, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la dimensión experimental? Pues todo el ámbito de la neurobiología, ¿no? Que estudia la composición, les decía, del sistema nervioso, del cerebro, las diferentes funciones, las diferentes estructuras anatómicas y también nos explican, bueno, ¿qué nos puede decir, ¿no? La anatomía y su funcionamiento sobre la depresión. Lo cierto es que aunque hay avances muy interesantes, pues tampoco por sí misma la neurobiología puede explicar todo. A veces nos gustaría, pero no, ¿no? Entonces, está el punto de vista descriptivo, punto de vista neurobiológico, y está el punto de vista también psicoanalítico. Este punto de vista psicoanalítico, ¿qué nos va a decir? ¿Sí? Y bueno, que tiene que ver también para la conformación de la depresión o de cualquier, ¿no? Psicopatología, pues la historia del propio paciente, qué es lo que ha pasado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues venir de una familia, lo que sea que signifique funcional, ¿no? A una familia que está desestructurada, no es lo mismo haber sufrido abuso sexual que no haberlo sufrido, pues claro que tendrá que ver en la forma en que vamos configurando nuestra forma de responder hacia el medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a describir la depresión desde el punto de vista descriptivo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista descriptivo, la depresión es un conjunto de síntomas observables, entre los cuales el más importante es un humor, diría desde este punto de vista, normalmente triste. La fórmula consagrada que encontramos en la mayoría de los libros sobre el tema es el siguiente, ¿no? La depresión es un trastorno del humor, es decir, del estado emocional. Entonces, me gustaría también pensar, ¿no? En la depresión, en la forma en que nos vamos a encontrar la depresión de manera general y doy nada más algunas pinceladas sobre este tipo de trastorno. Vamos a encontrar el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Aunque hay diferentes formas de poder conceptualizarlo, me gustaría que pensáramos en el trastorno depresivo mayor como una etapa aguda de la depresión, ¿sí? Es cuando se siente el paciente con muchísimo sufrimiento, el estado de ánimo es depresivo la mayor parte del día, hay un marcado desinterés, ¿no? Por las actividades de la vida cotidiana la mayor parte del día. Vamos a encontrar insomnio, ¿sí? Y un sufrimiento muy, muy grande, ¿no? Es en estos momentos cuando a veces los pacientes o las personas en general pueden tomar alguna decisión precipitada, ¿no? El riesgo de suicidio es alto, no quiere decir que en otras manifestaciones de la depresión no lo sea, pero aquí marcadamente es mayor, ¿no? Vamos a encontrar también, ¿no? Una agitación o retardo psicomotor, no solamente pensado por el mismo paciente, sino observado también a su vez por terceros. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Y les decía, sentimientos recurrentes de muerte o suicidio, intento suicidio o un plan específico para suicidarse. Entonces, el trastorno depresivo mayor es una fase aguda de la depresión, ¿sí? En muchas ocasiones tiene una comorbilidad también con la ansiedad, ¿sí? Entonces, es un estado en el cual el paciente pues se encuentra, les decía, pues sumamente agobiado, ¿no? Ahora bien, podemos decir que no hay en general buenas noticias sobre el hecho de sentirse deprimido y uno diría, bueno, ¿qué de bueno tendrá el trastorno depresivo mayor? Bueno, aunque no hay buenas noticias, diríamos que en términos generales es una llamada de auxilio que podemos ver y que pueden percibir terceros, ¿sí? Entonces, el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Aunque es muy agobiante, digamos que lo favorable, ¿sí? Es que es un episodio de crisis que se puede observar y, por supuesto, en tanto que se puede observar, algo podemos hacer, podemos intervenir, ¿sí? Distinto al trastorno depresivo persistente. Hay quien dice, bueno, o sea, es preferible tener un episodio de depresión crónica, ¿sí? Entonces, repito, el trastorno depresivo mayor es una fase aguda, ¿sí?
El trastorno depresivo persistente es una fase crónica de la depresión, es a lo largo del tiempo. En adultos se puede diagnosticar posterior a los 2 años de presentar toda esta sintomatología. En el caso de niños y adolescentes, bueno, bastará con 1 año para poder hacer el diagnóstico. Y aunque podríamos pensar, ¿no? Bueno, pues los síntomas no son tantos, además no son tan intensos. Puede haber una falta o exceso de apetito sin que haya necesariamente una ganancia o pérdida de la masa corporal, pues, ¿no? Puede haber insomnio o hipersomnia, pero el paciente es medianamente funcional. Baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración, sentimientos de desesperanza. Entonces, podríamos pensar a primera vista que es mejor, ¿no? Sin embargo, para mí, en adolescentes sobre todo, es muy peligroso, porque no alcanzamos a percibir los síntomas, ¿sí? En el trastorno depresivo mayor, sí, vemos a un adolescente, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? No sé si también a los colegas que últimamente atienden adolescentes, hay muchas ideaciones suicidas, ¿no? Muchos comportamientos suicidas, sobre todo en Chiapas, San Cristóbal, se están presentando mucho, ¿no? Y no creo que Chiapas y San Cristóbal esté aislado, ¿no? De todo el contexto social tanto del país como pues, del mundo, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos, pues, mucha desesperanza, ¿no? Y les decía, muchos comportamientos suicidas, ¿no? Muchas ideaciones, ¿sí? Pero lo peligroso de esto es que de repente no se ve, y es cuando empiezan estas frases. Híjole, si lo vi ayer, ¿no? Si lo vimos en una fiesta hace unos días, si estaba muy bien, ¿qué pasó, no? Pues claro, había un trastorno depresivo persistente, un trastorno crónico, ¿sí? Y ojo, tampoco es que el trastorno depresivo mayor y el trastorno persistente se encuentren separados. En muchas ocasiones va a haber un trastorno depresivo persistente, es decir, una depresión crónica, y va a haber episodios depresivos mayores, es decir, picos, ¿no? Que van saltando. Entonces, yo prefiero, ¿no? Que se presente, ¿no? Una fase aguda para poder intervenir, ¿no? Para poder hacer algo, al momento. Les decía, en muchos adolescentes, sobre todo, no alcanzamos a percibir qué es lo que ocurre. Me ha tocado ver chicos, bueno, que los papás ni siquiera se habían dado cuenta, por ejemplo, que tenían lesiones en el cuerpo, ¿no? O que andaban, hay muchos padres que dicen, híjole, siempre quiere andar con suéter, ¿no? O siempre quiere andar con chamarra. En muchas ocasiones están ocultando también ciertas heridas, ¿no? Entonces, pensamos desde el punto de vista descriptivo, entonces, en una fase aguda y en una fase crónica de la depresión. La fase aguda es catastrófica, sí, es totalmente mala, no, porque por lo menos hay una llamada de auxilio. La fase crónica no es tan intensa. Ahora, el problema que tiene es justamente eso, que no alcanzamos a percibir la llamada de auxilio. Por otro lado, en niños y adolescentes también la depresión tiene una forma distinta de presentarse. Generalmente es con mucha ira. Vamos a ver ahorita, ¿sí? Desde el punto de vista psicoanalítico incluso, que la depresión tiene que ver con una agresión, tiene que ver con una violencia, con un enojo muy profundo, ¿sí? Por eso no es casual que sobre todo en niños y adolescentes, que probablemente esta mediación del comportamiento está menos regulada, pues se presente, ¿sí? Directamente la cólera. Muchos, generalmente cuando atiendo a pacientes, niños, ¿sí? Les comento a los papás esto, ¿no? Que también a veces esos estados de cólera o de agresión muy fuertes, no solamente hay que irnos por la manifestación, sino hay que pensar cuáles podrían ser las causas y qué es lo que está ocurriendo detrás de esta ira, ¿no? Entonces, el DSM-5 nos va a hablar del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Qué vamos a observar? Accesos de cólera graves, recurrentes, que se manifiestan ya sea verbalmente, ¿no? Y con el comportamiento, agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación de provocación, es decir, no solamente es un berrinche, ¿sí? Sino que es un acceso de cólera grave, ¿sí? Además, ya ahorita de todos modos lo mencionaré, no lo podemos diagnosticar antes de los 6 años, porque antes de los 6 años también los berrinches son muy frecuentes, ¿sí? Los accesos de cólera no concuerdan tampoco con el grado de desarrollo, parece que tienen un comportamiento como muy infantil, ¿no? El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, observable también por otras personas, ¿no?
Este diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años ni posterior a los 18 años, ya tendremos que usar otros criterios diagnósticos. Entonces les decía, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que en el caso de los niños y los adolescentes no podemos pensar en la depresión como el hecho de sentir únicamente desesperanza. Los que trabajan con niños van a estar de acuerdo conmigo, es decir, no va a llegar un niño y va a decir, oiga, psicólogo, psicóloga, fíjese que me siento mal, he perdido la ilusión de vivir y se va a acostar en un diván. Pues claro que no, probablemente el niño llegue a romper todo el material que tenemos, a quererse salir del consultorio, a agredirnos, a insultar a papá y a mamá enfrente de nosotros, ¿no? De esa manera nosotros podemos empezar a construir una hipótesis. Y en el caso de los adolescentes también, las y los colegas que trabajan con ellos también vamos a ver que es complicado, porque a veces hay periodos de silencio interminables, ¿no? Entonces decimos, híjole, ¿qué pasa, no? Y nos empezamos a ahogar también nosotros en el silencio. Entonces, pues es importante, les decía, poder ver, ¿no? Y poder caracterizar exactamente qué es lo que está ocurriendo y hacer, bueno, un diagnóstico diferencial al respecto. Repito, fase crónica, fase aguda y diversas formas de manifestación en la infancia y en la adolescencia. Ahora, la depresión desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, vamos a ver en la depresión, ¿sí? Desde esta perspectiva que hay dos tipos de fases, ¿no? O de manifestaciones. Desde aquí se piensa en el duelo y la melancolía. ¿Qué podría ser un duelo? Bueno, la pérdida, ¿sí? Una reacción a una pérdida, a una ilusión, y con el paso del tiempo nosotros pues vamos entendiendo que eso que perdimos pues se ha ido, ¿sí? Hay pacientes que dicen, no, pues yo no he perdido nada, mi infancia fue fabulosa, ¿no? Fue magnífica. Alguien con oído psicoanalítico diría, híjole, probablemente el problema sea ese, ¿no? Es decir, hay una infancia tan idílica, papás que sobreprotegieron, que hacían todo lo posible de manera obsesiva por no generar ningún tipo de sufrimiento, pues claro, ¿sí? Posterior a la infancia se viene pues la desilusión del amor en la adolescencia, pues claro que hay una caída, ¿sí? Ojo, tampoco se trata de infligir sufrimiento en los niños, no, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino simple y sencillamente habría que tener pues cierto cuidado, ¿sí? De no querer evitar a toda costa, pues que se dé la normal frustración en la infancia, ¿no? Con eso basta, ¿no? Tampoco hay que torturar a los niños. Pero, entonces, también una infancia idílica, pues, híjole, pues tampoco sería del todo saludable desde este punto de vista, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque es difícil poder perder, ¿no? Un momento en el cual, pues, nos sentimos totalmente colmados, satisfechos, ¿no? Llenos de gozo, ¿sí? Y el duelo es eso, aprender a perder, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una taza de café, ¿no? Entonces, si se alcanza a ver en la cámara, ¿sí? Por ejemplo, para poderlo explicar un poquito mejor, ¿no? Pues aquí tengo una taza de café, ¿sí? Si hiciéramos un duelo, si yo hiciera un duelo por mi taza de café, entonces desaparece de mi marco perceptivo, ¿sí? Y yo poco a poco voy entendiendo, pues, que esa taza de café, pues ya se fue, ¿no? Probablemente no regrese, se rompió, qué sé yo, ¿no? Entonces, de mi representación mental, esa taza se va diluyendo poco a poco, ¿no? Bueno, ahora, si me encontrara en una fase melancólica, esta taza de café, aunque ya no está, mentalmente tengo una hiperrepresentación, no la puedo perder, ¿sí? No se dicen, ¿no? Los que han perdido, los que han sufrido de amor, ¿no? Los psicólogos no, pero los demás sí. Los que han sufrido de amor, ¿no? Imagínense cuando pierden a esta persona que amaban, ¿sí? Híjole, empieza a aparecer en todos lados. Inclusive vas en la calle y de repente voltea a alguien y dices, es él o es ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aunque de manera concreta se ha perdido, hay una hiperrepresentación y no la podemos perder y cada vez se hace mucho más aguda, ¿sí? Desde ese punto de vista, es como, digamos, desde ese punto de vista se entiende la depresión, ¿no? En un campo o desde la mirada del psicoanálisis. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Con esta taza de café, pues que la voy a empezar a odiar un poco, ¿no? Porque no se va, ¿sí? Entonces hay un odio, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que perdí? A ver, si pensamos en en la taza de café, ¿qué es lo que perdí? ¿Perdí la taza de café? No, perdí una experiencia sensorial con esa taza de café, un disfrute, ¿sí? Cuando pierdo un ser querido, a una pareja, pues no es que pierda a la pareja en sí misma, sino que pierdo toda una serie de experiencias, y esa serie de experiencias dicen también quién soy yo. Entonces pierdo algo de mí.
En la melancolía, inclusive, a veces ni siquiera sabemos que perdimos a la pareja, o a papá, o a mamá, o a alguien, o a un ideal a veces, pero no sabemos qué perdimos con ese ideal, qué parte de nosotros se fue, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a ser sumamente doloroso. Se establece una relación de odio también, ¿no? Con esa persona, con ese objeto, con ese ideal, ¿no? Que se va construyendo, pero imaginémonos que lo tenemos dentro, ¿sí? Entonces empezamos a sentir un odio también contra nosotros mismos, o inclusive, como amamos tanto a esa persona, para poder protegerla, pues empezamos a construir toda una serie de sentimientos de odio hacia nosotros. Pensemos en una fantasía infantil que puede llegar a ser común, ¿no? El hecho de que mamá y papá no estén, ¿no? Porque el niño no entiende la muerte, el niño no va a entender la muerte como el hecho concreto de que papá y mamá desaparezcan por siempre, ¿no? Sino que entenderá la muerte como una desaparición y después vuelven a aparecer, como en un juego. O sea, te mato, me matas y me vuelvo a levantar y te vuelves a levantar, ¿no? O sea, hay una fantasía infantil de muerte, ¿sí? Pero imaginémonos que mamá de verdad falleció, ¿sí? Hay una culpa muy grande, ¿sí? Porque en algún momento deseé que eso ocurriera, ¿no? Un fantasma infantil, ¿no? En algún momento se presentó de esa manera, ¿no? Entonces, pues claro que se pueden llegar a presentar pues todo este tipo de sentimientos. Ahora papá y mamá se separan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quienes representen a mamá y a papá, o quienes representen mis figuras parentales, ¿no? Se separan, pues también pierdo el ideal que yo consideraba que era tener una familia o tenerlos juntos, ¿sí? Pierdo también como niño una parte de mí, ¿sí? O sea, también eso puede generar un estado depresivo, una adopción, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas, un abuso, pensemos en el abuso sexual, ¿no? Es decir, como el abuso, generalmente, desafortunadamente en México y en otros lados, yo creo que en general, ¿no? Se da principalmente en el contexto familiar. ¿Cómo puedo odiar, ¿no? A esa persona, pues con la que tengo una relación filial, ¿no? Entonces, también ahí, ¿cómo puedo lidiar con el odio? Entonces, la depresión desde ese punto de vista tiene que ver con una relación ambivalente, ¿sí? Y con una hiperrepresentación de lo que se ha perdido. Entonces, hay un odio que se termina revirtiendo contra sí mismo hasta deprimirse, ¿no? Odio hacia el otro, odio hacia uno mismo. Les recomiendo la bibliografía de Juan David Nacio, ¿no? Entonces, es buenísimo para poder abordar todos estos temas, ¿no? Entonces, la persona que se deprime está triste no solo porque ha perdido lo que tenía, sino porque ha perdido lo que era, o debería decir, porque ha perdido la ilusión que le daba fuerza de ser lo que era. Por eso les decía una infancia idílica, pues me daba la fuerza de ser lo que yo era, ¿sí? Pero ahora perdí la infancia. Resulta que el amor no es como el que tenía yo en casa, ¿no? Sino que, híjole, pues me decepcionan amorosamente. Entonces, ¿cómo puedo reaccionar ante ese tipo de pérdida, ante ese tipo de ilusiones que se me van, ¿no? Por supuesto, una infancia también sumamente violenta, pues claro que también nos va a generar, ¿no? Un estado de vulnerabilidad ante el mundo. Entonces, la depresión es el resultado del pasaje de una ilusión infantil, de omnipotencia narcisista, ¿no? A una desilusión devastadora de sentirse no ser nada, ¿no? Así nos dice Juan David Nacio, querría mostrarles que la depresión es ante todo una patología de la desilusión, de lo que debería ser, pero no está siendo, ¿sí? Entonces, para que un paciente, cuando pensamos en la infancia y adolescencia, colegas, los invitaría a pensar no solamente en un niño o en un adolescente, sino que estamos acompañando, ¿sí? A alguien que más adelante se va a encontrar con un montón de cosas, ¿sí? Lo que tenemos que ayudar a construir es un psiquismo, ¿no? Acompañar a construir un psiquismo, no que nunca se vaya a sentir triste, sino que se pueda levantar posterior a diversas caídas. En eso estamos acompañando a un niño y a un adolescente, ¿no? Un choque emocional, sí, que no sea tan traumático que no le permita poder levantarse. A ver, todos nosotros requerimos del dolor, ¿sí? En la infancia. Es natural. Por ejemplo, todos los que estamos acá algún día nos caímos, nos raspamos una rodilla, ¿no? Inclusive alguien probablemente se llegó a fracturar. Pues el dolor nos permite construir el umbral de la vida. O sea, para poder vivir requiere un dolor que me permita construir un umbral, inclusive sobre mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que tiene que haber un dolor ahí, pues, o sea, fundacional, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Ciertas heridas. Ahora es distinto cuando esta herida
es un traumatismo, ¿sí? Entonces pensemos en este símil con con la medicina. ¿Qué sería un traumatismo? Una fractura que no me permita, ¿sí? Poderme levantar o poder caminar como se supone que yo lo tendría que hacer, ¿no? ¿Cuál podría ser un traumatismo? Una amputación, por ejemplo, ¿no? Pues claro que no me va a permitir, ¿no? Relacionarme, no es que no se me pueda permitir, tendré que aprender a relacionarme con esa herida muy profunda. Entonces, cuando existe un psicotraumatismo infantil, una vivencia también sumamente dolorosa, ¿sí? Pues también va a ser complicado construir una relación de vida con el mundo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos psicotraumatismos tan grandes? El abandono, los maltratos o el abuso sexual. Entonces, imaginémonos que es un golpe muy fuerte, una fractura, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues acompañar, ¿no? Acompañar al paciente que pues, aprenda a vivir inclusive con estas heridas, no es nada sencillo, ¿no? No solamente, luego pensamos, ¿no? Y luego los que tenemos como este gusto por el psicoanálisis, pensamos a veces, no, entonces cuando yo esté con un paciente voy a preguntarle qué heridas, ¿no? O sea, qué golpe, qué trauma tuvo en la infancia y una vez que este paciente logre recordarlo se va a curar, ¿no? Pues no, no es así, ¿no? Tampoco funciona esto así, ¿no? A veces es una serie de microtraumatismos, compañeras, compañeros, ¿no? Así como una piedra la podemos romper con un mazo, ¿sí? Una piedra también se puede romper, ¿no? Con gotas constantes, ¿no? Con una serie de golpes que pueden ser constantes, no tan grandes, pero que se dan de manera recurrente. Pensemos en esta humillación, ¿no? Ok, ahorita vamos a responder la pregunta de Dulce. Entonces, para que se pueda, ¿no? Les decía, a veces estas humillaciones pueden empezar a ser de manera constante, sin que puedan llegar a ser traumatismos tan grandes, ¿no? Estar constantemente, por ejemplo, humillando a un chico o a una chica, ¿sí? Utilizando un lenguaje, ¿no? Que tenga una carga emocional que pueda llegar a herir, ¿sí? Hay palabras con las que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los adjetivos. Y no quiere decir que no podamos jugar a veces con los adjetivos, ¿sí? Sino tiene que ver con el uso y con la carga emocional que se le da. O sea, entre amigos nos podemos decir groserías, pero sabemos que el contexto en el cual esas groserías son dichas es un contexto fraterno, ¿sí? Pero puedes decir una palabra muy amable que pueda herir, por ejemplo, el sarcasmo. Bueno, entonces con los niños, especialmente el uso de adjetivos para mí es un poco peligroso, porque ¿qué estamos construyendo con un niño, con un adolescente? La forma en que se está viendo, la propia percepción que tiene de sí mismo. Entonces yo le digo, no sé, no voy a decir palabras tan altisonantes, ¿no? Pues yo le digo cochino, burro, y esas palabras no son las que dicen los papás, ¿no? Dicen, papás que dicen otras palabras, ¿no? Bueno, pues es la manera en que yo me voy a empezar a ver, a percibir, ¿no? Desde la mirada de papá o de mamá, pues que son las personas más importantes en mi vida, o los tutores, el tío, la tía, ¿no? Claro que son muy importantes en mi vida, de la forma en que me pueda llamar, pues probablemente o la forma en que me pueda mirar, yo me voy a empezar a mirar a mí mismo. Para esto, ¿tuvo que haber un maltrato, un golpe muy grave? No. De manera recurrente, una cierta forma de mirar, pues claro que me puede llegar a doler, ¿no? Y me puede llegar a hacer muchísimo daño. Vamos a tener entonces, sí, para que pensemos lo que estamos haciendo cuando trabajamos con un niño, tenemos en la vida dos conmociones, ¿no? Que nos han estremecido o que pueden llegar a estremecer el yo del futuro deprimido. Primero, un psicotraumatismo ocurrido antes de los 16 años. Por eso la atención y el acompañamiento hasta los 16 años es muy importante, no solamente como psicólogos, como docentes, ¿no? Nos dice aquí Dulce, ¿no? ¿Puede presentarse un traumatismo con la parte académica y generar alguna depresión en la misma área? Sí, claro que sí. Pues claro que un maestro o una maestra, sí, pues es sumamente importante para nuestra formación. Este lapsus como que es muy común, el maestra o tío o papá, ¿no? Que los niños luego le llegan a decir a los docentes, pues claro, porque representan a alguien muy importante en la vida de un niño, ¿sí? Me ha tocado saber, ¿no? De ciertas vejaciones que hacen los docentes y llegan a ser sumamente dolorosos también para un niño. El hecho de que un adulto, por ejemplo, no los defienda, los llega a marcar también, ¿no? De sentirse desprotegido por aquella persona que se supone te tendría que proteger, ¿no? Entonces, les decía, lo que estamos construyendo es una forma de percibirse a sí mismo. O sea, antes de los 16 años, una herida, híjole, puede ser crucial, ¿no?
Entonces, una herida antes de los 16 años va a remover los cimientos de nuestra psique, inclusive en gestación, ¿no? Luego la otra conmoción es el choque emocional, ¿no? Conmoción ocurrida mucho más tarde en la edad adulta, cuyo impacto ha hecho perder a ese sujeto su ilusión, ¿no? Compañeras, compañeros, ¿por qué seguimos más o menos medianamente vivos las personas que estamos conectadas a esta clase, ¿sí? Porque tenemos la esperanza de que las cosas en algún momento van a estar mejor, ¿sí? Entonces, por muy terrible que sea la vida, decimos, híjole, o sea, algo va a estar mejor, ¿no? Pues ocurre también, ¿no? Que a veces, ¿sí? Pues perdemos esa ilusión. Una persona deprimida pierde la ilusión de que las cosas en algún momento pueden estar mejor, ¿sí? Un traumatismo tan fuerte en esta primera infancia lo que hace también es perder la ilusión de seguir viviendo, ¿sabe? Es decir, empezamos a creer que la vida es tan hostil, ¿sí? Que un golpe nos puede tumbar y no sabemos si de verdad nos vamos a recuperar de ese golpe, ¿sí? O les decía, una ilusión tan grande en la infancia que sé que ya no voy a poder regresar, ¿no? A ser yo mismo o a ser ese que era yo antes de mis 16 años, pues cuando tenía todo el amor y toda la sobreprotección conmigo, ¿sí? Entonces, ambos estados, les decía, pues pueden llegar a ser un poco peligrosos, ¿no? Algunos malestares en la infancia que vamos a ver, ¿no? El traumatismo hiere al niño, ¿no? Quien para sobrevivir se aferra a una ilusión y 20 años después el choque emocional le arranca al adulto esa ilusión y lo precipita a la depresión. Y a veces hay cierto tipo de golpes, porque a veces no necesariamente todos los golpes pueden llegar a deprimirnos, sino debe de tener ciertas características que se enganchan también, ¿no? Con ciertos malestares de la infancia, ¿no? Entonces les decía, no necesariamente debe haber un suceso único, también puede haber una serie de eventos pequeños que generen una herida sustancial, ¿no? Alguien podría no ser golpeado, pero le pudieron haber dicho cochino, idiota, burro, ¿no? Cobarde. La psicopatología infantil va a presentar ciertas particularidades, ¿no? Combinan diferentes funcionamientos y varían con facilidad, ¿no? De uno a otro. Es muy frecuente que aquello que presenten no sean estrictamente síntomas, sino trastornos también en la estructuración psíquica, ¿sí? En el caso de los niños, todavía están construyendo, ¿no? Su psiquismo, todavía están construyendo la forma de relacionarse con el mundo, ¿sí? Entonces, repito, en esto es en lo que los tenemos que acompañar, ¿sí? Imagínense, muy probablemente, de las 33 personas que estamos conectadas, muy probablemente, pues un buen porcentaje, por lo menos, quiero pensar, ¿no? Un 50%, pues ha ido al psicólogo, ¿no? O a la psicóloga. Y hemos contado, ¿no? Nuestras historias, ¿no? De lo que nos pasó. En el caso del niño, compañeras, compañeros, está construyendo esa historia que posteriormente va a ser contada pues, en un sillón o en un diván. O sea, esperemos que no llegue a ese punto. Pero están construyendo, compañeras y compañeros, esa historia. Esa historia que ustedes le contaron al psicólogo, ¿sí? Estos niños la están construyendo. En ese sentido, tenemos que acompañarlos. Vamos a ver cómo vamos bien. Ok, vamos bien todavía, ¿no? Bueno. Entonces, hay infancias también exigidas muy tempranamente a responder lo que las instituciones también esperan de ellos, ¿no? Infancias que carecen de tiempo libre y de juego no dirigido, que son puestas frente a aparatos, ¿no? Que no escuchan historias ni cuentos. Les decía hace rato, es importante pensar la psicopatología también asociada a nuestro contexto actual. Cada vez estamos quizás o tenemos con los niños menos espacios para procesar el dolor o el sufrimiento. Así como nosotros contamos nuestras historias, los niños y las niñas requieren contar también sus historias a través del juego, a través de cuentos, pero también cada vez existen menos posibilidades de hacerlo. De verdad que en sí mismo el juego puede llegar a ser incluso terapéutico, nos decía Winnicott, ¿no? Claro, no es la única forma de intervenir, pero en sí mismo la posibilidad de simbolizar, ¿no? La posibilidad de que un símbolo ingrese en la infancia es sumamente importante. ¿Qué nos permite el juego? Entender la muerte, entender la enfermedad, entender la ansiedad, estas demandas. Y Norma nos decía hace rato, bueno, si por parte de las instituciones académicas se pueden generar heridas, claro que sí, demandas muy grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que tendremos que llegar a hacer, no? Me ha tocado pacientes, por ejemplo, que los papás les dicen, no, es que tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser médico, tú vas a hacer esto, ¿no? Y hay pacientes a los que les dicen, es que tú quieres ser,
¿no? Y se queda así como, ¿cómo que yo quiero ser? Sí, es que tú quieres ser tal cosa, ¿no? Inclusive en el propio deseo, ¿no? Entonces esto puede llegar a ser, les decía, pues un poco complicado, ¿no? Vamos a ver a niños que más que miedos presentan terrores, ¿no? Que no pueden estar solos, que se aburren, ¿no? Si no se le ofrecen estímulos frecuentes. Y créanme, no estoy en contra, ¿no? De los videojuegos, a mí también me llegan a gustarlos. Es importante también que estemos al tanto, ¿no? De los nuevos dispositivos, del nuevo lenguaje. Esto también es un reto, ¿no? Como psicoterapeutas. Antes, ¿sí? Por ejemplo, yo sabía más o menos qué programa o qué película estaban viendo. Entonces, de los diferentes pacientes que tenía, pues más o menos todos venían con el mismo gusto, ¿no? Ahora no, o sea, ahora estamos que con Roblox, que Poppy Playtime, y un montón a cada uno le gusta un personaje distinto, cada uno tiene un streamer que le gusta, ¿no? Entonces, híjole, también poderse actualizar también cada día es mucho más pesado, ¿no? Bueno. Los malestares en la adolescencia, ¿no? Un adolescente es un ser que sufre, exaspera lo suyo, se siente sofocado por ellos, pero es sobre todo un ser creativo. Muchas de las grandes creaciones están relacionadas con el sentimiento adolescente. Fíjense, a mí me preocupa más un adolescente que pasa desapercibido que un adolescente que es un poco rebelde, ¿sí? Por definición, el adolescente tiene que mudar, ¿no? De un espacio endogámico a un espacio exogámico. ¿Qué quiero decir con esto? El amor total y los héroes no pueden ser ya los papás, tiene que construirlos fuera del escenario familiar. Eso es parte de crecer, ¿no? Ni mamá ni papá son pues mis objetos de amor así sublimes, ni tampoco los ideales con los que yo coincido totalmente, sino que deben de existir, ¿no? Otras formas de amor y otros ideales que se puedan construir más allá del escenario familiar. Entonces, hasta saludable, ¿no? Que un adolescente pues siéntanos más bien cierta decepción de los padres, aunque también como papás, híjoles, es pesado también. Hay una búsqueda de sí mismo, de identidad, de tendencia grupal, ¿no? Necesidad de fantasear. El adolescente tal vez ya no va a jugar, ¿no? Directamente con juguetes, pero sí tiene una necesidad de fantasear. Entonces podemos ayudarles a construir toda una serie de historias. Tampoco a veces pensamos que desde el psicoanálisis todo es ver el pasado, ¿no? Con el adolescente tenemos que ayudarlo también a construir pues un futuro, ¿no? Les decía, la intervención en la depresión tendrá que ver ya no tanto, no quiere decir que no se vayan a tocar elementos del pasado, pero sobre todo enfocarnos en los deseos, ¿sí? Y lo que es también muy terapéutico en el adolescente es lo que en el psicoanálisis, muchas gracias, lo que en el psicoanálisis consideramos como transferencia, la relación con el otro, ¿sí? Relacionarnos con el adolescente, con sus gustos, con sus deseos, independientemente si podamos coincidir del todo con ellos o no, ¿no? Entonces, el deseo es sumamente importante para poder intervenir y les decía sobre todo la proyección al futuro. No se trata, ¿no? De no tocar elementos que tengan que ver con heridas del pasado. Claro que se tienen que tocar, claro que se tienen que hablar, pero lo fundamental en el caso de los adolescentes es mirar hacia el futuro, hacer una proyección hacia el futuro y poder, ¿no? Interactuar con ellos, poder acompañarlos, ¿no? Ser como una especie de pues sí, de acompañante, como ayudarlos a atravesar pues este río, ¿no? Como Aqueronte, ¿no? Ayudarlos a atravesar por este episodio de la adolescencia, pues que en algunas ocasiones puede ser también muy doloroso, ¿no? Entonces, pues cerrando la presentación, ¿no? Iniciamos, les decía, con las diferentes perspectivas de la psicopatología, descriptiva, neurobiológica, psicoanalítica. A partir de eso, fuimos construyendo toda una definición de la depresión, cómo se manifiesta la depresión en la infancia y en la adolescencia, y cuáles son los mecanismos que tenemos que observar a partir de la depresión y cómo estos mecanismos también funcionan en el niño y en el adolescente. Pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Quedo atento para las dudas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, maestro Alejandro. Bueno, como bien lo usó nuestra compañera durante la conversación, ustedes pueden utilizar el chat para dejar algún comentario o alguna pregunta. Y bueno, yo le voy a dar voz para que el maestro Alejandro nos conteste. De entrada, tengo una que nos colocaron directamente en Facebook. Isabela Rodríguez nos pregunta,
Yo atiendo a adolescentes y lo que usted comenta respecto a los suéteres, el cutting y las ideas suicidas efectivamente son el pan de cada día. Acá en Morelia, los adolescentes, además de las situaciones internas, viven mucho en contacto con delincuencia organizada y con problemas sociales. ¿Qué tipo de intervención podría yo hacer con un adolescente que aún no ha tenido contacto con gente armada? Bueno, supongo que lo que quiera entender es que aún no tengo contacto con gente que está relacionada con la delincuencia. Ok. Qué bueno que hacen esa pregunta, porque eso también nos va a ayudar a poder pensar en un diagnóstico diferencial, ¿no? Desde la perspectiva psicoanalítica, me atrevería a pensar, ¿no? Desde la perspectiva psicoanalítica se puede pensar, ¿no? En una condición perversa, ¿sí? Pero también en una condición neurótica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia? Que como neuróticos necesitamos identificarnos, tenemos la necesidad de parecernos a alguien, ¿sí? En este contexto que estamos viviendo de mucha inseguridad, mucha delincuencia, mucha violencia, pues claro que estos grupos de repente llegan a ser pues sumamente seductores para cualquier adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Que un adolescente en este contexto, en este tiempo que vivimos, que agreda a otro o que incluso llegue a cometer un delito, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de un ser, o sea, lo grave de esto es que no necesariamente estamos hablando de un ser que padece un trastorno mental, que padece, si lo pensamos desde el DSM-5, por ejemplo, que padece un trastorno antisocial de la personalidad. No, es una persona sin ningún tipo de padecimiento, o desde el punto de vista psicoanalítico es un ser perverso. No, ese es el problema con el que nos encontramos, con identificaciones masivas que hacen que adolescentes, pues que vaya, no padecen en sí mismos un trastorno mental, empiecen a comportarse como que sí lo tuviesen. Bueno, en la adolescencia, entonces vamos a encontrar diferentes formas de identificación. Yo diría que hay que acompañar también al adolescente a, lo podemos acompañar a generar, ¿no? A vehiculizar las formas de identificación que está teniendo. Por ejemplo, voy a colocar ahora sí que un ejemplo, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, que constantemente empezaba a tener conductas de adicción, empezaba a consumir marihuana, ya había pasado también a la cocaína, ¿sí? Antes de eso, sí, había empezado a probar algunas sustancias. A ella le gustaba ir mucho al gimnasio y los papás decidieron que, ¿no? Pues como castigo, entonces ya no se le iba a permitir, ¿no? Ir al gimnasio ni ir a hacer deporte, sino que se la deja encerrada y entonces la ansiedad aumenta y pues claro que va buscando nuevamente, pues cómo aliviar este dolor y en la escuela pues encontraba con quién comprar, ¿no? Estas sustancias. Pues la intervención, ¿cuál fue ahí? Pues platicar con los papás que necesitaba otras formas de identificación distintas, que ir al gimnasio, que ir a hacer deporte no estaba mal, porque le permitía ahí pues sublimar un montón de cosas, ¿no? Probablemente la agresión, la competencia, ¿no? Que es normal en el adolescente, pues encontraban un foco en donde ser ejecutadas y no necesariamente, bueno, se iba como absorbiendo y se iba limitando también las posibilidades de identificación que se tiene, ¿no? Armina Verasturi nos habla de identificaciones positivas y negativas, yo no las colocaría de manera tan esquemática, pero sí poder acompañar a los adolescentes y poder encontrar junto con ellos formas de identificación alternativas, ¿no? Pues a estas que se encuentran y que son sumamente violentas, que son muy seductoras. ¿Por qué? Porque ante también las formas de configuración familiar actualmente, pues imagínate que alguien te diga que está dispuesto a dar la vida por ti, ¿no? Sumamente fuerte, ¿no? Cuando probablemente en casa no había quien lo hiciera, ¿no? Entonces, también nuestra subjetividad se tiene que echar a andar a veces, ¿no? O sea, tenemos que ocupar otro lugar. Yo me separaría de esta idea, ¿no? De, híjole, yo soy psicólogo totalmente objetivo, ¿no? Y que no me implico. A veces el adolescente requiere eso. No requiere un amigo, requiere un adulto que tiene un poquito más de experiencia con él, pero que no es mamá y no es papá, por eso le puede hacer un poquito más de caso. Entonces es eso, el acompañamiento y el supervisar las formas de identificación que tienen estos chicos, ¿no? Parece que el tema del cutting es bastante popular. Hay una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuál sería el acompañamiento o la recomendación profesional que deberíamos de hacer a unos papás
de un adolescente que ha practicado cutting Ok. durante un tiempo? Primero, tenemos que desenfocar el problema directamente sobre el cutting, ¿no? Y no tenemos que castigar la conducta. Los papás tienden mucho a castigar la conducta porque se corta, por ejemplo. Como te cortas, ahora no sales, ¿no? No, o sea, a los papás hay que acompañarlos a que no está mal que el papá y mamá se puedan enojar por otro tipo de comportamientos, pero no necesariamente por el cutting, porque es un comportamiento sobre el cual el adolescente no tiene, aunque pareciera, no tiene un control sobre ello, ¿no? Y tenemos que ver exactamente cuáles son las sensaciones que tiene con relación al cutting. En muchas ocasiones lo hacen como para distraer el dolor mental, ¿sí? Entonces prefieren otro tipo de sensación. En otras ocasiones hay adolescentes que nos van a hablar de una sensación de placer. Y en otras ocasiones que se me hace la más peligrosa es cuando parece que se disocian. Es que en ese momento empecé a cortarme y no sentí absolutamente nada. Empecé, ¿no?, a hacerlo de manera automática. Entonces, ¿qué manifestación está teniendo? Y sobre todo a los papás, hay que evitar que el castigo, las represalias sean directamente sobre la conducta del cuti. Por ejemplo, ¿no? Un chico, resulta que en la escuela, por accidente, ¿no?, rompen una ventana, se empezó a poner muy nervioso y entonces se empezó a castigar él solo, entonces empezó a cortar, ¿sí? Los papás se enojaron no por la ventana, el castigo iba directamente por haberse cortado. Y les digo, no, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no es que esté mal que papá y mamá se enoje porque el chico ha roto una ventana y ahora la tienen que pagar, ¿no? El problema es que estamos enfocando mal, ¿no?, la atención sobre la conducta, pues que tendría que ser, pues de alguna manera sancionada, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, esa recomendación le daría a los papás, poder entender a los adolescentes, acompañarlos y no centrarnos tanto en los cortes o en el cutting, sino más bien en qué mecanismos están haciendo que esta conducta se esté repitiendo de manera constante. No te cortes es como decirles a ustedes, no se depriman. Gracias, muchas gracias, pero nunca en mi vida lo había pensado, ¿no? Pues no, ¿sí? Entonces, hay que encontrar, les digo, otras vías y sobre todo desenfocar, ¿no?, la conducta del cutting como que si ese fuera el problema principal, ¿no? O sea, estamos hablando de que el cutting o esta actitud de repente de dejar de comer podrían ser considerados signos o síntomas de algo más. Claro, sí. Yo diría que son síntomas directamente de un problema mayor, ¿no? Ese problema es el que, sobre el cual directamente tendremos que estar trabajando, ¿sí? Y en muchas ocasiones lo que hacemos con estar poniendo tanta atención directamente sobre el cutting es que generamos que esta conducta se empiece a repetir todavía mucho más. Cargamos de afecto, ¿sí?, esta conducta. Entonces, el hecho de estar colocando demasiada atención, es decir, a ver, no quiero que me puedan malentender, no quiere decir que no exista un problema, no quiere decir que no exista un riesgo. Claro que sí, solamente que tendremos que identificar específicamente el problema y el riesgo con el que nosotros estamos tratando, ¿no? Y les puedo asegurar que una vez que empecemos el acompañamiento con los papás, una vez que empezamos a enfocarnos en la problemática concreta, el cutting poco a poco empieza, ¿no?, a desaparecer o a desenfocarse, ¿no? Entonces, y también anticipar a los papás que puede haber periodos muy largos en los cuales no se presente, pero que en algún momento es posible que pueda haber pues una recaída, que no significa que digamos que tenemos otra vez el mismo problema, ¿no? Porque a veces los papás también suelen así como decir, híjole, otra vez ya empezó con esto y no sé qué, ¿no? No necesariamente, ¿no? Sino que lo que tenemos que ver es más o menos en cierto periodo de tiempo cuántas veces se ha llegado a presentar, ¿no? Cuánto tiempo ha estado, por ejemplo, sin llevar a cabo esta conducta y cuál ha sido su estado de ánimo en términos generales, ¿no? Entonces, esas serían como mis recomendaciones directamente con el cutting. Linda Mejía nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿algunas técnicas que nos puedas recomendar para trabajar la depresión tanto en niños como en adultos? Al igual que algunos libros que nos puedan recomendar, por favor. Muchas Ok, gracias. bien. En cuanto a libros, yo les recomendaría En la depresión es la pérdida de una ilusión de Juan David Nacio, ¿sí? Creo que es un libro que sí parte de una perspectiva psicoanalítica, pero que es muy sensible y nos va a explicar la depresión en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer con la depresión es evitar, o sea, y ahí tenemos, también qué bueno que me hace esta pregunta,
porque tenemos que pensar en la forma en que la depresión se está presentando, ¿sí? En el caso de los niños, les decía que acompañarlos, que ayudarles a construir una historia, ¿sí? Acompañar también a los papás y permitirles momentos y lugares para procesar el sufrimiento que están llegando a tener, ¿sí? En este caso, ¿no? Directamente con los niños, y les decía, acompañar a los papás que una sobreprotección e intentar que no exista dolor, es como imaginémonos que metemos a un niño en una burbuja y a los 17 años lo sacamos. Pues claro que no va a entender cuál es la dimensión con respecto a poder soportar un golpe físico, ¿no? No lo va a entender. Entonces, acompañar a los papás, ¿no? Entender que, bueno, la frustración es normal, ¿sí? Pero también evitar, ¿no? Tanto traumatismos muy grandes como estos pequeños microtraumatismos que a veces no se hacen porque el papá lo quiera, es porque no cuenta con otros recursos también. Entonces hay que apoyarlos en ese sentido. Y en el caso de los niños, permitirles jugar. Y no le tengamos, compañeras y compañeros, miedo al juego, ni a los temas que los niños juegan, ¿no? A veces hay juegos que uno dice, híjole, este juego está como muy siniestro. Bueno, algo se está elaborando también ahí, ¿no? Y tenemos que entenderlo. Bueno, con un adolescente les decía específicamente ayudarles a construir una ilusión, que es lo que están intentando hacer, ¿sí? A los papás, en este caso, ayudarlos también a hacer el duelo por el niño que se les ha ido. A veces pensamos, el duelo por la infancia que tiene el adolescente, y los papás también el duelo por el niño que han perdido. Un buen día aparece un joven, ¿no? Que se despierta y bueno, hay que empezar a lidiar con él, ¿sí? Y en los adolescentes, ojo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo y qué tipo de depresión están manifestando. Por ejemplo, hay veces que un adolescente requiere palabras de apoyo, pero hay veces que no necesariamente. Nuevamente un ejemplo, ¿no? Chico que se nos va a 4 extraordinarios. Tú puedes, tú eres el mejor. Yo sé que eres muy inteligente, lo vas a lograr. Le estamos poniendo una vara súper alta, ¿sí? Que claro que se va a derrotar, ¿sí? Este chico no requiere un discurso de motivación en este momento, requiere un acompañamiento, requiere que le brindemos herramientas para hacer frente a la dificultad que se le está presentando, ayudarle a dar pasos chiquitos. Oye, ¿y qué tal, no? Que pues va, que te acompañe a unas clases de regularización, ¿qué tal que yo te pueda ayudar como maestro, como papá, ¿no? A dar estos pequeños pasitos, ¿no? Y no a decirle, híjole, tú eres muy bueno, tú lo vas a lograr, tú eres el mejor, ¿no? Pues claro, claro que no quieren. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué tiene miedo el adolescente? Tiene miedo de que incluso echándole ganas fracase. Por eso vamos a encontrar en los adolescentes este discurso, ay, es que no le eché ganas. Si yo le hubiera echado ganas, seguramente paso, ¿no? Híjole, pues ese es el problema. Que como adolescente tengo mucho miedo, maestra, maestro, psicólogo, psicóloga, papá, mamá, que inclusive me esfuerce y yo te decepcione, y yo te desilusione. Tengo mucho miedo de eso. Prefiero decirte que no le eché ganas y que me dio hueva, ¿no? Y retarte. Entonces, hay que entender más o menos qué es lo que se está presentando. Y en algunos casos sí, se requieren pues algunas palabras de aliento para los adolescentes sin que les lleguemos a poner un ideal que sientan que no van a poder alcanzar, ¿no? Martín Pérez dice, estoy atendiendo a un joven de 16 años, la mayoría de la infancia jugó videojuegos, viene de padres separados desde temprana edad hasta hoy, el joven se limita a tener una conversación y no quiere ir a la escuela por acoso de sus compañeros. Ok, bueno. En el caso de un adolescente, dice, bueno, la mayoría de la infancia jugó videojuegos, viene de padres separados. Bueno, aquí tenemos, ¿qué es lo que como hipótesis podemos construir acá, ¿no? Una dificultad para procesar el sufrimiento, ¿sí? Es decir, les digo, no estoy en contra de los videojuegos. Del exceso de los videojuegos sí tenemos que tener como cierto pendiente. ¿Por qué? Porque los videojuegos no nos permiten echar a andar pues nuestra propia subjetividad, nuestros propios miedos, ansiedades. No nos permiten construir los escenarios. Los escenarios, por muchas posibilidades y variables que exista, están diseñados, ¿sí? Entonces, más bien es una especie de anestesia que me están colocando. Bueno, padres separados, probablemente la propia idea que tiene de sí mismo se vio, ¿no? Se vio afectada en esta infancia. Si hubo peleas, yo, Martín, te diría que cheques más o menos cómo fue esta separación, si hubo mucha violencia, ¿sí? ¿Con quién de los papás se identificó más? ¿Con papá, no? ¿O con mamá, sí? Es decir, la propia percepción del mismo probablemente se vio dividida. ¿Qué es lo que papá y mamá tuvieron que haber dicho? Mira, papá y mamá tenemos problemas,
pero ambos te queremos y te amamos mucho, ¿no? O sea, hay que ver si no, de repente este chico también estuvo inmerso en este pleito, ¿no? Y papá es esto y mamá es esto, y entonces, híjole, ¿no? Entonces, la propia idea de él mismo se pudo haber visto dividida, ¿no? Bueno, y dice se limita a tener una conversación y no quiere ir a la escuela por acoso de los compañeros. Tenemos que ver en él, ¿sí? Este fantasma de la humillación, ¿sí? Es un chico que muy probablemente tiene miedo, ¿sí? De ser humillado. No digo que no pueda haber chicos que lo molesten, pero seguramente en él existe un fantasma mucho más grande, con mucho temor a ser humillado por sus compañeros, a ser herido por sus compañeros. Entonces, sobre eso, yo te recomendaría que pudieras indagar. También si presentó fobias en la infancia, si presenta fobias actualmente, ¿sí? También diría que puedas ir a valorar eso, ¿no? Con respecto a la conversación, yo te diría que empatices con él, ¿no? Yo te diría, mira, yo sé que tú quieres decir un montón de cosas, pero se te atoran como en la garganta y en el estómago, no te preocupes, yo te voy a tener paciencia. Tal vez no quieres hablar, pero tal vez puedes dibujar o escribir, ¿no? O jugar con plastilina. Sensorialmente, este chico puede requerir eso todavía. Es decir, no hubo un juego en la infancia, hay que darle, sí, tampoco va a querer jugar contigo con muñecos, eso es claro, ¿no? Pero sí sensorialmente que te pueda contar una historia. Oye, cuéntame una historia, por ejemplo, de terror, cuéntame una historia de amor, ¿no? Y por ahí, ¿no? Empezar a tener un diálogo con este chico y decirle que entiendes perfectamente, ¿sí? Que las palabras están como atoradas. No quiere decir que este chico Martín no se quiera comunicar contigo. Sí quiere, pero no puede. Entonces ayúdale. O inclusive haciendo garabatos juntos también, ¿no? Y poder conversar con él el fantasma que tiene de ser humillado por sus compañeros. No digo que la escuela no pueda ser un espacio hostil, pero el hecho de no querer, es decir, del hecho de derrotarse inclusive, ¿no? A ir a la escuela, quiere decir que hay un fantasma así grandotote que lo está acosando. Contra ese fantasma este chico tiene que luchar y lo tienes que acompañar, Martín. Pienso mucho en lo que de preguntas y si te das cuenta, todas tienen que ver con también el trabajo con los padres y las madres, Claro. ¿no? Y en esa función voy a unir dos preguntas que te hacen. Uno es, cuando el paciente adolescente depresivo comienza a consumir drogas, ¿se debería platicar con los padres? Y si es así, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Y por otro lado, y hablando de los papás también, es cuando nos damos cuenta que la conducta depresiva en el adolescente más bien es una conducta que busca llamar la atención y que los síntomas no parecen tan creíbles, ¿cuál sería la forma de trabajar con los papás? Ok. Bueno, cuando trabajamos con un adolescente, yo de entrada pido que el adolescente entre primero y posteriormente los papás. ¿Por qué? Porque me interesa hacer una conexión con él, que me tenga confianza, ¿sí? Que de alguna manera intuya que yo estoy de su lado. O sea, les digo, a veces queremos ser demasiado objetivos y yo les diría, no, o sea, sí, sí, pero no. Hay que ser objetivos, pero no necesariamente siempre imparciales. Bueno, entonces yo generalmente atiendo primero a los chicos, ¿sí? Y hay que ser muy claro con ellos. Todo lo que digas acá va a ser confidencial, pero si yo noto que tu vida está en riesgo, yo sí de alguna manera le tengo que comunicar a papá o a mamá, ¿no? Hay que ver qué tipo de sustancia está consumiendo, ¿sí? Para mí se puede actuar, ¿no? A nivel psicológico, o sea, a nivel de una intervención únicamente psicológica cuando es el consumo de, inicios de consumo de alcohol y de marihuana. Cuando hay conductas exploratorias, ¿sí? Cuando están intentando como indagar qué es, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se trata de que satanicemos tampoco todas las sustancias, ¿no? O sea, de que satanizar totalmente el alcohol, en algún momento pues lo van a querer probar, ¿no? Este, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando el alcohol o cuando cualquier sustancia o cualquier conducta puede estar siendo una anestesia para este chico, para esta chica, porque ahí sí va a haber, se está construyendo ahí una adicción. Y claro que cuando pasan de la marihuana a otro tipo de sustancias, sí, híjole, ahí sí estamos ante un riesgo porque las adicciones es uno de los problemas más difíciles de tratar y el psicólogo por sí solito no va a poder, ¿no? Y hay que ser clarísimos, ¿sí? Súper claros, ¿sí? Solos ya cuando existen, es decir, en el caso del alcohol, en el caso de la marihuana,
y de otro tipo de sustancias en sí mismas no generan una adicción, sino en la medida en que permite anestesiar el dolor. Y los videojuegos se pueden convertir en una adicción también, cualquier cosa, ¿no? Cuando ya se introducen con sustancias que por la misma naturaleza de la sustancia genera una adicción, ¿sí? Una dependencia orgánica a la sustancia, híjole, ahí ya nos encontramos ante un problema grande. Entonces, primero saber qué consumo se está haciendo y cuál es la finalidad de este consumo. En la mayor parte de los casos, yo sí te diría que sí tenemos que hablar con papá y con mamá, ¿sí? Entonces, eso sí, de entrada. Entonces, el pacto de confidencialidad tiene sus límites y hay que dejárselo claro también al chico. Cuando estés en riesgo, o sea, yo no puedo hacer otra cosa, tengo que hablar con mamá y papá, ¿no? Sobre otros, sobre el amor, sobre un montón de cosas, pues claro que yo no se los compartiré, pero cuando yo te veo en riesgo, pues sí, o sea, ahí sí no hay de otra, porque entonces sí, pues les decía, el chico sí se puede encontrar ante un problema muy grande, del cual posteriormente va a ser muy difícil, pero de verdad muy difícil poderlos sacar, ¿no? Y aparte de la adicción, había otra pregunta, Freddy, se me fue. Sí, perdón, hablaba acerca de que de repente hay sintomatologías en los adolescentes que parecen Ok, sí, que puede no ser una depresión. Miren, de todas las formas de sintomatologías que eligió esa. ¿Por qué la eligió? ¿Por qué elige estos síntomas? ¿Por qué elige actuarlos? ¿Sí? Es como hay papás que me dicen, ay, es que la verdad es que el cutting lo hace por llamar la atención, ¿no? O sea, ha de ser, ¿no? Ahora que está de moda el TikTok, ¿no? Me dicen, ha de ser algún desafío del TikTok. Les digo, bueno, es que hay como 1 millón de desafíos. Te echarse algo en la cabeza, bailar, pararse de cabeza, no sé. Pero elige específicamente atentar contra su propia vida. O sea, a ver, naturalmente, ¿sí? Como ya no como seres humanos, como seres biológicos, huimos al dolor, ¿sí? Al dolor físico. Entonces, Nala. cuando hay una conducta, ¿sí? En la cual alguien se está infligiendo dolor, yo diría que desde ahí ya tenemos que poner atención. Entonces, para mí, únicamente manifestar cierto tipo de comportamiento por llamar la atención, yo preguntaría, bueno, ¿por qué eligió específicamente esas características y no otras, ¿no? O sea, eso me preguntaría yo de entrada con respecto al adolescente, ¿sí? Y más allá de pensar, les decía que es por llamar la atención o que está siendo actuado, llamar la atención específicamente de quién, ¿sí? ¿De quién quiere llamar la atención? ¿De papá? ¿De mamá? ¿Sí? Yo diría ahí, compañera, que cheques las vivencias, experiencias de desamparo que tenga, no sé si es una chica o un chico, las experiencias de desamparo que pueda tener, de sentirse sola o solo, ¿sí? Entonces, más allá de decir, híjole, solamente está pues está queriendo llamar la atención o hace nada más porque sí, porque eligió eso para empezar, ¿no? Y ver el sentimiento de desamparo, ¿sí? Ahí iría. Y también yo aquí preguntaría por ciertas fobias que haya podido tener esta chica. Eso nos va a dar también cierto horizonte. Es muy interesante entender que aunque es otra etapa de la vida, el acompañamiento de papás, de mamás y del terapeuta con los y las adolescentes es súper necesario, ¿no? O sea, de repente vemos que tienen mayores capacidades de movimiento, tamaño, y parece que todo el mundo se va transformando, como dejándoles ser y permitiéndoles, pero también dejándoles solos o solas. Y eso creo que vale la pena mucho abordarlo y tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes esta noche. Gracias a cada uno de las personas que asistió a esta masterclass. Les invitamos a ser parte de esta generación del diplomado Intervención Clínica en la Depresión Infanto-Juvenil. Comenzamos mañana abre el grupo, mañana abre la primera semana de adaptabilidad a la plataforma, porque como ustedes saben, nosotros tenemos un modelo educativo propio que es asincrónico, se abre una clase a la semana y tienes la oportunidad durante casi 8 días, 9 días de revisar la plataforma, revisar la videoclase, revisar la actividad que tienes que hacer e incluso interactuar con el docente o los docentes y tus compañeros y compañeras dentro del grupo de estudios. Y para la siguiente semana, el día viernes, abriremos la primera semana de contenido. Quiero compartirles que este es un diplomado que diseñó justamente el maestro Alejandro Rosales, que está con nosotros, y que le acompañan otros profesionales en el área de la psicoterapia y la intervención clínica con niños, niñas y adolescentes.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, si quieres ser parte de esta generación, pide informes en el grupo y estamos viéndonos en estas masterclass del resto del año. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos y bueno, pues quedo a sus órdenes y bueno, muchas gracias por la invitación, que es una oportunidad pues para aprender también de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues no, muchas gracias por su atención y por sus dudas, ¿no? Gracias, maestro. En el grupo donde justo les mandamos la liga para conectarse, van a encontrar información que mi compañero Alejandro les va a compartir. Y bueno, estamos plenamente en el periodo de inscripciones. Buenas noches. Hasta luego.